Para los jóvenes, viajar a otro país de la Unión Europea con el fin de estudiar representa no solo un impulso en su desarrollo personal, sino también una mejor posición en sus oportunidades de empleo en el futuro. La Comisión Europea lleva decenios promoviendo la movilidad en la formación, sobre todo a través de su programa Erasmus, iniciado en la década de los 80. La Comisión considera que la movilidad en la formación también representa un gran beneficio para la Unión Europea en su conjunto, pues favorece el sentido de identidad europea, ayuda a que los conocimientos circulen más libremente y contribuye a potenciar el mercado interior, ya que los europeos que ejercen la movilidad, cuando se forman en su juventud, tienen más posibilidades de ejercerla más adelante como trabajadores. Para la Estrategia Europa 2020, la Comisión Europea da prioridad a la movilidad en la formación como forma de aumentar las capacidades de las personas y de la Unión en su conjunto con iniciativas como Europa 2020, Juventud en Movimiento. Hoy, en el último tramo del programa Sin Distancias de la UNED, en Radio 3, hablamos de la movilidad de los estudiantes en la Unión Europea y de sus derechos. Y para ello contamos con dos invitados. Por un lado, tenemos a un estudiante Erasmus y por otro, una experta en los derechos de los estudiantes ciudadanos de la Unión Europea que ejercen su movilidad en los Estados miembros de la Unión. Nos acompañan Marco Padovani, estudiante Erasmus de la Universidad de Verona, en Italia, y que va a estar todo este curso estudiando en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, la UNED, en el Centro Asociado de Madrid. Y es su primera experiencia como estudiante en una universidad a distancia. Bienvenido, Marco. Gracias. Nuestra experta es Marina Vargas, profesora de Derecho Internacional Privado de la UNED, que además forma parte de la comunidad virtual de acogida de estudiantes de movilidad de nuestra universidad, la UNED. Bienvenida también, Marina. Muchas gracias. Y antes de entrar en los derechos de los Erasmus, hablamos con nuestro invitado, Marco Padovani, para que nos cuente cómo está siendo esta experiencia y cuáles son sus objetivos como estudiante Erasmus en España. Y, en primer lugar, me gustaría saber, Marco, ¿por qué elegiste la UNED para estudiar durante un curso? Cuando yo era en Italia, he hablado con mi profesor de Derecho, se llama Matteo Nicolini, es un amigo de Carlos Vidal, un profesor de la UNED, y me ha dicho que la UNED es una universidad diferente dalle otras universidades de España, pero es muy buena como universidad. Por este motivo yo he venido aquí para estudiar. Y ahora la UNED me gusta mucho porque tengo clases en la tarde y así a la mañana puedo estudiar. Los profesores son muy disponibles con los estudiantes. Por este motivo me gusta mucho estudiar aquí en la UNED. ¿Qué diferencias encuentras entre el sistema de la UNED, pues estamos en una universidad a distancia, y el sistema presencial que es con el que tú estudias en Italia? Sí, creo que no están muchas diferencias porque yo tengo clases en Italia y también clases aquí. Las tutorías. Las tutorías, sí, en claro. El centro asociado, Claro. En un centro asociado, ¿no? La diferencia es que las clases aquí son muy participativas que en Italia, porque en Italia está un profesor que habla, y los estudiantes escuchan. Aquí en España está en contacto con los profesores, los estudiantes. Para mí es una cosa muy buena esta. En Italia, ¿cuántos cursos es el grado? Porque aquí sí, tenemos un en grado Italia 4. es 5 años, después 2 años de trabajo en un estudio y después un examen, y aquí es 4 años. Sí, los grados son 4 años. 4 años. Sí, correcto. ¿Y qué esperas con esta experiencia internacional? El primer objetivo es imparar el idioma, el español, porque es un idioma que me gusta mucho hablar. El segundo es hacer examen aquí, porque tengo que graduarme, espero, en un año. El tercero es conocer mucha gente de todo el mundo, porque Madrid es una ciudad, para mí, es genial. El objetivo es conocer mucha gente. Es una ciudad abierta, ¿no? Sí, muy abierta. Mucha gente sí. Y me estabas diciendo que tu objetivo es
hacer luego el examen que te capacitaría para ejercer como abogado. Sí, sí, este verano he aprendido que se puede hacer este examen también en España. Para mí es una oportunidad muy, muy importante. Mi objetivo es hacer este examen aquí en España. ¿Qué asignaturas son las que estás Sì, estudiando? allora studio 6 asignaturas, Derecho Internacional Privado, Derecho Civil de la Unión Europea y Derecho del Consumo, que però estos dos son el segundo semestre. Estudio Teoría del Estado Constitucional y Instituciones de la Unión Europea. Y cuando termines estos estudios aquí en la Facultad de Sí. Derecho de nuestra universidad, vuelves otra vez a tu universidad, a Verona, y allí ¿cuál sería el siguiente paso para finalizar tus Sì, estudios? quando vuelvo in Verona necesito un documento de la UNED que escriba que yo he sido todos los exámenes y después los exámenes Los puedo... has superado, He superado, lo he los has superado. aprobado, Sí, 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 ¿no? sí. Notas un... Esto es para mí la cosa más positiva del Erasmus. Yo puedo hacer un examen en un otro país y en Italia es lo mismo. Ujú. ¿Recomendarías esta experiencia, aunque acabas de empezar, Sí, no? sí, sí, sí. Ahora yo estoy aquí da un mes, pero la recomendaría a todos los estudiantes. Claro, es impegnativa como experiencia porque la primera semana fui muy... Estabas impactado un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero No. ahora me gusta mucho, me gusta mucho. No solamente por el entorno y por donde estás viviendo y por aprender, sino también por lo que estás aprendiendo dentro Sí, de tu sí, sí. carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Y ya que hoy estamos hablando de la movilidad, del programa Erasmus, ¿tú conoces tus derechos como estudiante tal y como los interpreta o los ha interpretado el Tribunal de Justicia? Más o menos, no todos mis derechos, pero algunos sí. Pues para eso vamos a tener aquí, hoy Ok. tenemos aquí a la profesora Marina Vargas para que nos cuente cuáles son los derechos que tienen los estudiantes Erasmus dentro de esta movilidad en la Unión Europea. Y la primera pregunta, ¿existe un derecho de los estudiantes de la Unión Europea a estudiar en otro Estado miembro? Bueno, pues después de haber escuchado a Marco, me ha quedado muy buen sabor de boca. Gracias, Charo. Desde luego, cuando un estudiante quiere emprender el viaje a otro estado de la Unión Europea para estudiar, ya sabe de antemano, casi de una manera intuitiva, que sí tiene este derecho a hacerlo. Por tanto, es una respuesta que a priori parece evidente. Sin embargo, se han planteado muchos asuntos ante el Tribunal de Justicia sobre este particular y parece que no quedan tan claros qué derechos son estos. Si tiene derecho a estudiar en otro Estado miembro, pero qué derechos se derivan y por qué tiene este derecho. El punto de partida ha de encontrarse en el tratado originario de las comunidades europeas y en el actual tratado de funcionamiento de la Unión, que garantizan el derecho de todos los ciudadanos europeos a desplazarse entre los distintos Estados miembros. Pero hay ciertas limitaciones. En su origen, la Comunidad Económica Europea carecía de competencias en materia educativa, salvo para la formación profesional, lo que significaba que los Estados miembros mantenían las competencias exclusivas para legislar en materia de sus sistemas educativos y la organización del sistema educativo. Lo único que permitía en su origen las comunidades europeas, que contemplaba, era el derecho a la formación profesional que tenían los trabajadores europeos que se desplazaban a otros Estados miembros. Es decir, que se consideraba al ciudadano europeo como un ciudadano economicus, así se dice, un cives economicus, y en la medida en que se trasladaba para ejercer una profesión o un trabajo remunerado, o bien por cuenta propia, tenía un derecho a la formación profesional. Pero en el año 1983 se plantea un asunto ante el Tribunal de Justicia, el asunto Gravier. La sentencia se produce 2 años más tarde, el 13 de febrero del 85. Y aquí se trataba de una señora que era francesa y que vivía en Francia y sus padres vivían en Francia, y ella decide trasladarse a Bélgica en el año 82 con la intención de estudiar la técnica de las historietas gráficas en el marco de un ciclo de estudios que se impartía en la Universidad de Lieja. Entonces, de acuerdo con la legislación belga aplicable en el momento, la educación belga era gratuita en primaria y secundaria y en formación profesional en parte
pero los estudiantes extranjeros, es decir, los no nacionales belgas, debían de pagar una cuota complementaria que se llamaba Minerval. Entonces la señora Gravier solicita la exención del pago de esta cuota y le es denegada porque entiende la administración belga que todos los estudiantes extranjeros deben saber que los estudios en belga para ellos no son gratuitos. Se plantea por el tribunal competente belga la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia y lo que dice el Tribunal de Justicia es que todos los estudiantes de otros Estados miembros de la Unión Europea tienen derecho al acceso a los cursos de formación en el Estado miembro donde estén residiendo. Bien, esta cuestión lo que da a entender es que no solo los económicamente activos, como contemplaba el Tratado de 1957, sino también los no activos tienen derecho a la formación profesional. Y el siguiente paso es el Tratado de Maastricht, y con esto termino esta primera pregunta. El Tratado de Maastricht del año 92 implica dos cambios muy importantes. Por una parte, introdujo competencias específicas de la Unión Europea en materia educativa y, por el otro lado, establece la ciudadanía de la Unión. La ciudadanía de la Unión es el parteaguas entre lo que pasa antes del 92 y a partir del 92, porque dentro de la ciudadanía de la Unión uno de los principales derechos es el derecho de libre circulación de personas. Y sobre la base del principio de no discriminación o del principio de igualdad entre los ciudadanos de la Unión Europea, y evidentemente los estudiantes son ciudadanos que se desplazan en este sentido, empieza una construcción nueva o novedosa del Tribunal de Justicia sobre qué derechos tienen los estudiantes. ¿Y cómo se articula el acceso a la educación en el derecho de la Unión Europea? Pues sí, precisamente este avance progresivo de la jurisprudencia que se inicia a partir de Maastricht, el Tratado de Maastricht, podemos articularlo, es una propuesta, no es que se articule así, pero a mi modo de ver hay tres pilares: la libre circulación de personas, el principio de no discriminación y el derecho de residencia. Si usted me permite, a lo mejor puedo ilustrar estas tres ideas apoyándome en la jurisprudencia. Podría ser más pedagógico, creo. Como he dicho antes, el tribunal desde los años 80 empieza a interpretar las disposiciones del tratado en relación a la libre circulación de personas y en particular de los estudiantes, señalando que este derecho abarca tanto la educación primaria como secundaria y también la universitaria. Y se articula, por tanto, en base al principio de no discriminación, que se analiza en cada caso que se presenta, no discriminación por razón de nacionalidad, y también en el derecho de residencia. En un asunto del año 85, también un poquito antes del tratado, el asunto Forchieri, el tribunal sostuvo que es discriminatorio que un Estado miembro cobre gastos de matrícula por un curso de formación profesional a un nacional de otro Estado miembro, cuando al nacional de ese Estado, evidentemente, no se le cobrase. Y en el asunto Blesot del año 86, el tribunal confirmó que tanto la enseñanza superior como universitaria pertenecen al ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Y esto es muy importante porque muchos estados, cuando eran demandados ante el Tribunal de Justicia, decían no, la Unión Europea, la comunidad, no tiene competencias, por tanto, esta cuestión que usted me plantea es una cuestión propia de mi derecho interno, no cae en el ámbito de aplicación del tratado y, consecuentemente, no se puede someter. Por tanto, las primeras cuestión que se plantea el tribunal es si las concretas reclamaciones forman o no parte del ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea. Y esto queda, a partir de Maastricht, claramente resuelto porque efectivamente el tribunal sostiene que en el ámbito de la libre circulación de personas, es decir, el derecho a desplazarse y a residir en otro Estado miembro que forma parte de los derechos de la ciudadanía, se incluye los derechos derivados de la educación. Y la sentencia clave, la que siempre se va a citar en el futuro, es la sentencia Selczyk. El nombre es un nombre polaco muy complejo, pero la sentencia Selczyk lo que viene a establecer, se trataba también de un francés que se traslada a Bélgica y que lo que pide en Bélgica este francés es una ayuda que se llama ingreso mínimo de subsistencia que tenían los estudiantes belgas. Un ingreso mínimo de subsistencia. Y se lo deniegan. Entonces, en la sentencia Selczyk el tribunal analiza y hay una frase que queda ya para siempre.
¿cuál es la vocación del Estatuto de Ciudadano de la Unión? Y dice, la vocación del Estatuto de Ciudadano de la Unión es convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros. Y a partir de ahí articula el principio de no discriminación por razón de nacionalidad. Y lo que hace el tribunal a partir de este momento es analizar en cada caso concreto, primero, si está en el ámbito del tratado. En segundo lugar, si se produce una discriminación. Y si se produce una discriminación, si se produjera, si está o no justificada esa discriminación. Por lo tanto, aquí hay una clave importante, y es que sí se admiten diferencias de trato, pero solo en circunstancias muy excepcionales y siempre que estén justificadas. Y el tercer punto era el derecho de residencia. El derecho de residencia se plantea en un asunto, el asunto Rowling del año 92, y aquí sostuvo el tribunal que los estudiantes que acceden a un curso en otro Estado miembro para la formación también tienen derecho a residir en ese Estado. Posteriormente, la directiva de 2004, es una directiva de esta última década, de hace 10 años, la directiva 2004/38 de 29 de abril, es la que establece las condiciones de los ciudadanos de la Unión Europea y de sus familias a circular y residir y trasladarse libremente en los Estados de la Unión. Y esta directiva lo que viene a establecer es que durante los 3 primeros meses del desplazamiento, ya seas estudiante, trabajador, ciudadano de la Unión, no tienes obligación de pedir un permiso de residencia. Digamos que la residencia es libre para los estudiantes. No tienes que tener ningún documento. Te identificas con tus documentos. Ahora bien, esta directiva no prohíbe que los Estados miembros establezcan disposiciones de registro, obligaciones de registro en el Estado miembro a partir del tercer mes, si es que va a continuar más tiempo residiendo, que es lo que ha hecho España. España exige o establece la obligación de inscribirse en un registro de extranjería de los comunitarios, si van a estar en España más de 3 meses. Entonces, ¿pueden los estudiantes de un Estado miembro que estudian en otro Estado miembro también obtener ayudas al estudio? Esta es una muy buena pregunta y se ha suscitado varias veces las ayudas al estudio. Claro, ayudas al estudio ¿por parte de quién? Por parte del Estado miembro de acogida, donde están estudiando, del que no son nacionales. Aquí conviene hacer una pequeña nota al pie, si me permiten. Los estudiantes Erasmus, estoy hablando ahora concretamente del caso Erasmus, no de otros estudiantes, que vienen ejerciendo su movilidad para cursar algunas asignaturas en otro Estado miembro, no pagan la matrícula en el Estado miembro de acogida. Ellos han pagado su matrícula en el Estado de origen, en este caso, el caso de Marco, en Italia, pero los estudios los van a realizar aquí, en España, con todos los gastos que eso supone para el sistema educativo español, en este caso un sistema público. O sea, él está matriculado, ya que tenemos aquí a Marco, tú estás matriculado en tu universidad en Italia y has pagado tus tasas allí, ¿no? Sí. Y con eso mismo, lo único es que se ha solicitado una beca Erasmus. Correcto. Y te vienes. Y le dan un dinero para venirse acá en su país de origen. Sì, está una borsa di studio della mia università e una della Unione Europea. Es más o menos 3.400 euros en todo el año, para todo el año. 3.400 sí. Para todo el año. Quindi 380 cada mes. Al mes. Uh-huh. Exactamente. Entonces, la pregunta es, bueno, pues con 380 euros al mes, evidentemente, o tienes ayuda de tu familia o no es fácil vivir, y en ciudades pues caras, como puede ser Madrid, ¿no? Lo cierto es que el primer caso que se planteó sobre esta cuestión es el asunto Vidar, que se resolvió en marzo del año 2005. Y Vidar era un ciudadano francés, de nuevo, los franceses se han movido mucho, bueno, siempre, pero que había acompañado a su madre al Reino Unido, porque la madre se había trasladado al Reino Unido y allí terminó su secundaria, los estudios de secundaria. Entonces, cuando el joven continúa sus estudios universitarios en Inglaterra, donde está viviendo, y lleva ya 3 años viviendo en Inglaterra, solicita una ayuda económica para comenzar sus estudios universitarios. Y Inglaterra, las autoridades inglesas le deniegan la ayuda. Era una ayuda para sus gastos de manutención. Y la pregunta que le hacen al Tribunal de Justicia es si esto es contrario al derecho de la Unión Europea, es decir, si Inglaterra tiene obligación o no de darle esta ayuda a un ciudadano que es francés. Y sostienen los países que comparecen en el juicio que esto no forma parte del ámbito del derecho de la Unión Europea
y que, por tanto, es el derecho de nuevo interno de los estados, y si los estados dicen aquí las ayudas solo se dan a los nacionales, pues no debe de meterse la Unión Europea en el asunto. Entonces el tribunal dice no. Toma las sentencias el SIC, la anterior que acabo de comentar, y dice esto es un tema que forma parte del ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Ustedes, estados, tienen competencias para legislar sus sistemas, pero este asunto, ¿por qué forma parte? Porque se ha ejercido la libre circulación. Ha habido un traslado de Francia a otro país y en virtud de esa libre circulación hay una estancia de este joven en Inglaterra. Y, por tanto, forma parte de el análisis de si las becas o los préstamos o las ayudas de estudio forman o no parte del derecho a la educación, dice el tribunal, sí forman parte. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que analizo? Pues analizo si existen justificaciones objetivas en el derecho inglés, en este caso por las autoridades inglesas, que le permitan denegar la ayuda. Y aquí el elemento que se incorpora es un concepto que es el de llamado solidaridad económica. Y lo que dice el tribunal es que sí es lícito que los Estados miembros velen, o sea, cuiden que las ayudas destinadas a sufragar los gastos de manutención, que le llaman así, o sea, los gastos de los estudios, de estudiantes que proceden de otros Estados miembros, no se convierta en una carga excesiva para el Estado de tal manera que le perjudique o que tenga consecuencias negativas en el nivel global de ayudas que haga para sus nacionales. Esta es la idea. Entonces, la solidaridad económica sí, pero vamos a ver si no desequilibra, porque entonces sería, si dijéramos a todo que sí, esta es una reflexión que hace el tribunal, apoyada en los argumentos que ofrece el Reino Unido y otros países. Por tanto, dice, hay que buscar un equilibrio entre la solidaridad económica y la NC. O sea, sí podemos ayudar, forma parte, pero también hay que preservar, digamos, el peculio del propio Estado. Y para buscar ese equilibrio, el tribunal lo que busca es un elemento de conexión, que le llama el vínculo real del estudiante con el estado de acogida. Y este vínculo de conexión lo que está es diciendo, bueno, ¿qué grado de integración tienes tú con nosotros? No es lo mismo llevar 2 meses a llevar 3 años. Y considera el tribunal, en este caso, que ya lo había apuntado en una sentencia anterior, la sentencia de Hope, que la constatación de que el estudiante lleva ya un tiempo viviendo en el país de acogida, en este caso el Reino Unido, es un elemento a tener en consideración y, por lo tanto, 3 años le parecen suficientes como su vinculación para que el estudiante pueda recibir esta ayuda. Y en este sentido se pronuncia. A los estudiantes Erasmus ¿se les puede exigir que demuestren sus conocimientos lingüísticos para estudiar en otro Estado miembro? Sí. Sí es posible que se le exijan que demuestren los conocimientos de la lengua del país de acogida o bien de una lengua franca, como podría ser el inglés, en el supuesto que el país de acogida impartiese los estudios en inglés. Es el caso de Holanda, por ejemplo, que los estudios universitarios en la universidad se estudian en inglés. Ahora bien, la cuestión está, ¿cómo acredito estos conocimientos? Y lo que dice el tribunal es que no es contrario al derecho de la Unión que un Estado miembro pueda pedir que se haga un examen, bien al comienzo o bien al final de los estudios. Ciertamente se está planteando que efectivamente al finalizar los estudios, como una de las principios que inspiran la movilidad en el caso de Erasmus es que se perfeccione el nivel de idioma, se puede exigir a los estudiantes un test de conocimientos del idioma para ver si efectivamente ha incrementado. Por lo tanto, primero, para obtener la movilidad, el derecho a moverse, o sea, para obtener la beca o la bolsa en tu país de origen, tienes que acreditar que tienes un nivel B1 o B2 de español o de francés o de polaco o de inglés. Y cuando terminas tu estancia, los 2 meses, te pueden exigir que hagas otro examen para ver si subiste tu nivel. Esta es una cuestión que se permite. Ahora, lo que no se permite, y esto viene en el asunto Argonese, que es un asunto italiano, por cierto, del año 2000, no tiene que ver con estudiantes, pero la doctrina Argonese se extiende también a la constatación del idioma. Se trataba de un banco de la región de Bolzano que exigía que todos los solicitantes de empleo, para poder acceder al banco, tuviesen que acreditar un certificado de bilingüismo italiano-alemán. Y ese certificado de bilingüismo solamente lo expedía una escuela en Bolzano. Y lo que dice el tribunal es que es desproporcionado exigir acreditar los conocimientos lingüísticos únicamente mediante un diploma concreto que expide una determinada escuela.
y esta doctrina es aplicable también a los estudios para acceder a la movilidad de estudiantes. Y por último, ¿podría concretar de forma resumida los derechos que tienen los estudiantes en el Estado miembro de acogida y en el Estado miembro de origen? Y creo que esto a Marco también le sirve mucho y a otros estudiantes Erasmus. Bueno, es un poco a modo de conclusión, porque yo los he dividido en 6 puntos. No quiere decir que haya alguno más, quizás se me escape. El primer punto es el derecho a obtener determinadas prestaciones sociales y de acceso preferente a bienes y servicios concretos. Por ejemplo, al bono de transporte reducido, al alojamiento. En el caso de que haya en el estado de acogida tarifas reducidas para el transporte o tarifas reducidas en los alojamientos que sean residencias para estudiantes, no se puede discriminar, sería contrario al derecho de la Unión Europea, exigir o no ofrecer estas mismas ventajas para los estudiantes de otros Estados miembros. Por lo que hace a la ayuda financiera, es decir, préstamos o becas, gastos de manutención, etcétera, también tienen derecho a estas ayudas. Lo que sucede es que la Directiva 2004/38 excluye explícitamente las becas y los préstamos de manutención del principio de igualdad. Entonces, aquí hay una situación en este momento, una situación de impasse tras la sentencia Förster, en el que el tribunal ha dicho, bien, esta integración que habíamos visto en la sentencia anterior, en la sentencia Vidal, que era de 3 años, la directiva la eleva a 5 años. Por lo tanto, el vínculo real de integración con el Estado se entiende que es a partir del 5º año. Lo que hace es bloquear completamente las ayudas porque un estudiante raramente va a estar 5 años. Es más, los estudios los ha terminado antes de que se cumpla ese periodo de los 5 años. Pero también tiene derecho a recibir ayuda en el estado de su nacionalidad. No lo he mencionado antes. En el asunto Morgan era una señora que solicitó que la beca que tenían los estudiantes de su país de origen se le trasladase, se transfiriese en el tiempo que ella iba a estar fuera. Es decir, es el principio de transferibilidad. Si usted tiene una beca, no la beca Erasmus, sino una beca en su país y quiere hacer una estancia en otro Estado miembro, puede transferirse esa beca. Lo que ya no va a poder pedir es además las ayudas al estudio en el estado de acogida. Es decir, 2 becas simultáneas, la de ayuda, no la Erasmus, es la de ayuda de un país y de otro, eso no parece que esté todavía funcionando bien. También se ha preguntado que si el Estado, y esto interesa a la UNED, si el Estado de la nacionalidad ofrece ayudas para cursos de aprendizaje a distancia en su propio territorio, la cuestión es si este estudiante quiere cursar ese estudio a distancia en otro territorio. Pues la ayuda que yo esté percibiendo en mi estado de la nacionalidad en unos estudios a distancia, que de pronto decido hacerlos a distancia en una universidad, por ejemplo la UNED, también tendría derecho a mantener esa ayuda, aunque no se haga el desplazamiento. Esto para nosotros es de una enorme importancia y está siendo objeto de estudio. También tienen derecho al reconocimiento de las cualificaciones, como ha dicho Marcus. Efectivamente hay un reconocimiento académico certificado por la Universidad de Destino, la Universidad de Acogida, que ha de ser reconocido por la Universidad de Origen, y esto, pues gracias al sistema de crédito europeo, al famoso sistema Bolonia, se ha facilitado enormemente. Y por último, obtener ventajas fiscales en el Estado miembro de origen. Se trataba de un estudiante de máster, era un italiano que había cursado el máster en Holanda, y cuando regresa a Italia, a la luz del sistema impositivo italiano, solicita la deducción de los gastos de este máster en su impuesto sobre la renta en Italia. Italia le dice que no. Entonces, planteada la cuestión ante el Tribunal de Justicia, sostuvo, primero, que esto formaba parte del derecho de la Unión Europea, o sea, en base al principio de libre circulación, que era discriminatorio no permitirlo, y que era discriminatorio no solamente por no permitirlo, sino porque el no poderlo deducir, esos gastos que había tenido en Holanda en el máster, podía disuadir al ciudadano de la Unión de desplazarse, y en consecuencia esto era contrario al derecho de la Unión. Pues creo que ha resultado muy interesante para los futuros estudiantes Erasmus que se quieran desplazar por Europa, por la Unión Europea, conocer sus derechos. Supongo que a Marco también le habrá resultado interesante, ¿no? Sí, claro. Pues a los dos muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos para hablarnos de la movilidad de los estudiantes en la Unión Europea y sus derechos. Muchas gracias, profesora Charo. Marina, y a Marco. Muchas gracias.